Hola amigos de Prog en otra dimensión. Estamos aquí en una nueva misión donde siempre estoy acompañado por mi compadre Esteban. Muy buenas noches, mi compadre Vive. Aquí estamos de vuelta después de varias semanas de receso. Así que estamos de vuelta con un nuevo capítulo. Así es. Básicamente estamos volviendo de esta recesión. También aquí, por lo menos donde vivimos nosotros, en algunas comunas ya volviendo, entre comillas, a la normalidad. Claro. Cosa que, por lo menos en mi comuna, ha significado volver a salir, volver a trabajar, así que por esa parte muy bien, y que también me quitó un poco de tiempo para hacer el programa. Estamos de vuelta ya. Sí, aquí estamos de vuelta ya. O sea, tú ya estás desconfinado, y mi comuna aún todavía estamos en cuarentena. Tú sigues encerrado. Sí, pero aquí hay que tratar de reinventarse, de no volverse loco con el encierro. Sí, hay que mantenerse un poco optimista y también pues tratar de encontrar cosas que a uno lo motiven o lo ayuden con este encierro larguísimo. Y bueno, y hay que seguir cuidándose en todo caso. O sea, yo por lo Sí, menos... no hay que confiarse porque ciertas ciudades ya salen de cuarentena y es porque ya pasó esto, ¿no? Sí, hay que evitar el rebote. Pero bueno, claramente. Vamos a lo que lo convoca. Usted lo ha dicho. Vamos a repasar, creo que algo que marca el rock progresivo, o que mucha gente siempre lo asocia al rock progresivo, que es los discos conceptuales. Claramente. Hicimos una pequeña lista con 21 álbumes que han marcado la pauta del rock progresivo y sobre todo conceptual, así que vamos a ir repasándolo. Aunque me parece hacer un hincapié primero, explicando qué es un álbum conceptual, que no solamente es un álbum conceptual que nosotros vamos a hablar es sobre una historia en sí completa, que va hilando una historia, tema tras tema, claro, que no son temáticas, que no son temáticas. Exacto, de hecho a veces hay gente que se confunde concepto de álbumes que la asumen como conceptual, pero más que conceptuales son temáticos. Son temáticos, no hilan una historia como por lo menos los álbumes que vamos a nombrar acá. Exactamente, así que empezamos a repasar. Maravilloso. Vamos a ir pasando por año. Hicimos una lista con Esteban repasando por año y por época. Así que vamos a empezar con un álbum que se asume como el primer disco conceptual para muchos críticos. Una gran influencia para todas las bandas que ya querían imitar esto, que fue el Freak Out de Frank Zappa con los Mothers of Invention. Claro. Este álbum se lanzó el 27 de junio de 1966. Así es. ¿Qué podemos decir de este disco? Un álbum que, como siempre, y casi todos los álbumes de Zappa, rozan mucho con el humor, con mucha sátira. Bueno, este álbum en sí retrata mucho de cómo se retrata la cultura popular, creo. Eso, el sueño americano de los estadounidenses. Claro, se va construyendo con mucha ironía en las letras donde hablan sobre cómo es el sistema de Estados Unidos, ya sea en cuanto a su sistema educativo, a cómo la gente se expresa con este sentimiento de este sueño americano. Así que es un disco que se hace muy entretenido escuchar. Es un disco con personalidad, como es Frank Zappa, que tiene una personalidad avasalladora. Sí, bueno, Bigotes se caracterizaba mucho por eso. Y hablando de lo musical, este disco tiene mucho blues, tiene mucho también vanguardia también. Hay harto de esa época de 1966, hay mucho juego con, como tal decías tú, con cuerdas, con también ir repasando también el jazz que sonaba por la época, sobre todo en Estados Unidos, con un poquito de rock and roll. También tiene un estilo vocal donde nacían los géneros como el rhythm and blues y la música gospel también. Claro, bueno, Zappa
se caracterizaba, sobre todo con los Mothers of Inventions, hacer una mixtura de mucha música que sonaba en la época y cosas con las que también creció Zappa en su casa. Claro. Y este disco tuvo mucho éxito en Europa, no así en Estados Unidos. En Estados Unidos más bien tuvo éxito, pero más bien de los seguidores de culto. Es algo que a muchas bandas en Estados Unidos del género le pasa, que pegan mucho más en Europa o en estas latitudes que en su propio país. Y a Zappa creo que en su tierra no fue profeta. Claro, como a muchos les pasa. De hecho, antes de que pasemos al otro disco, este fue uno de los discos que inspiró al Sgt. Pepper de los Beatles. Otro álbum que también mucha gente lo cataloga como uno de los primeros álbumes conceptuales de la historia del rock. Exactamente. No, este álbum fue un álbum visionario para los que les gusta el rock experimental, la vanguardia. Fue un disco como una guía. Totalmente. Pasemos al año 72, donde tenemos a los británicos de Jethro Tull con el disco Take as a Break. Claro, con el gran tema de larga duración, de casi 40 minutos, que tiene dos partes. Las dos partes, como se hacía en aquella época, lado A y lado B de vinilo, donde la banda siempre se le... como que a estos muchachos les pasó algo bien particular, que todos los álbumes anteriores, toda la prensa siempre decía, es un álbum conceptual, y era como, no es un álbum conceptual, ya, si quieren hacer quieren que hagamos un álbum conceptual, hicieron este disco. Sí, claro, había entrevistado a Ian Anderson y le responde a los críticos que ahora le vamos a dar un álbum conceptual, y ahí fue. Sí, este álbum se basa en un poema escrito por un niño precoz, que en el disco se le conoce como el Little Milton, que va repasando muchas de estas vivencias de este niño, y que tiene una musicalidad bastante ya más madura de la banda. Claro, y la crítica especializada nombró este disco como el primer disco realmente, netamente de rock progresivo. Sí. Bueno, no por nada Jethro Tull es uno de los pilares del género, sobre todo en los 70. Totalmente, es uno de los grandes bandas que lideran este grupo de era dorada de los 70 de Inglaterra. Y este álbum presenta una amalgama de estilos, de cambios bruscos, de cambio de ritmo, cambio de ambiente, es una montaña rusa prácticamente. Bueno, casi siempre Jethro Tull se caracterizó por eso, aparte de que también sus letras eran bastante graciosas, bastante irónicas también. Claro, en forma también de parodia también incluso. Sí. Así que es un tremendo álbum. Un tremendo álbum. ¿Conoce a Jethro Tull? Es un álbum para considerar. Y yo le diría que para los que les gusta el metal progresivo, escúchenlo, porque hay cosas que son muy adelantadas, cosas que son bien, unas partes que son bien pesadas en algunos momentos. De hecho, hay muchas bandas que se han influenciado bastante. Así que era un tremendo disco para mí, de los mejores discos que se han hecho del rock progresivo. Pasemos al siguiente año, porque pasemos al siguiente año. 73, que nos encontramos con un joven muchacho que más que rock progresivo es un padre de la vanguardia. Mike Oldfield, con su clásico a esta altura, pero clásico, Tubular Bells. Sí, que se utilizó para obviamente para banda sonora del Exorcista. Claro, de hecho, en el mainstream mucha gente lo asocia con el Exorcista, pero es mucho más que eso. Claro, es un álbum que casi dura 48 minutos, casi llegando a los 50 minutos. Así es, con dos partes también. Donde Mike
toca prácticamente todos los instrumentos, porque es un multiinstrumentista. Sí, el hombre toca un piano, órgano, bajo, guitarra, mucha percusión. Básicamente el disco es él tocando muchos instrumentos. Claro, no un genio musical. Y bueno, obviamente este disco no cuenta con voces, pero hay que recalcar que hay álbumes conceptuales que, independientemente de que no tengan voces, igual pueden ser conceptuales instrumentalmente. Claro. A voces hay que aclarar en todo. O sea, este disco tiene voces, pero más cosas ambientales, gente que habla o recita texto, no tiene canto. A eso vamos. Claro, que no son como recitar palabras, pero no hay cantante que estén interpretando una canción en sí. Así es. Otro gran álbum que, como vuelvo a recalcar, es uno de los grandes del género y un álbum que abrió la puerta en grande a la vanguardia. Sí. No, por El Exorcista. No, claro, no, hay que verlo más que eso. Es un pionero de los compositores de bandas. O sea, todos los que componen bandas sonoras toman como a Mike como gran influencia también. Claramente. Bueno, para la gente que no se ha dado el trabajo, que solamente se ha quedado con lo de hacer la música del Exorcista, por favor, denle una vuelta merecida a ese álbum, por favor. Sí, no, tienen que darle completa porque es de verdad que es un disfrute completo. Sigamos repasando. Sí. Avancemos. Y recaigamos en el año 1974, donde elegimos tu álbum de ese año, donde empezamos por uno de los pilares, y que ya hemos hablado de ellos, que son los británicos de Genesis, con su disco The Lamb Lies Down on Broadway. Así es. Este álbum sería el último álbum de estudio de Peter Gabriel. Bueno, este álbum, como tal decía Esteban, fue el que marca el último disco de Peter Gabriel y que también fue un álbum que fue difícil de hacer, ya que Peter asumió con la historia y descolocó a los miembros de la banda, ya que están acostumbrados a trabajar todos juntos para hilar la historia tanto musicalmente como líricamente. Claro, y aquí este disco se nota que Peter Gabriel lo trabajó de forma casi completa. Claro, o sea, él se encargó de todo y la banda tuvo que improvisar mucho y dejar muchas partes, entre comillas, libres a la hora de armar todo esto para tratar de darle sentido. Mira, yo sé cómo denominar este disco. Es como el disco de Peter Gabriel con músicos de Genesis. Una cosa así. De verdad, en entrevista y para la gente que conoce de Genesis, a pesar de... hay que aclarar, es un discazo, ¿no? Pero es un álbum de culto. Para los miembros de la banda se hizo muy difícil trabajar ese disco. Sí. Es complicado porque cuando tienes a un compositor y los otros músicos no están metidos de lleno con el mismo mentalidad, el mismo ánimo de hacer, de entender lo que quieres hacer, es complicado. Así es. Para meternos un poquito al concepto de este disco, trata de la vivencia de un vagabundo puertorriqueño que se llama Rael, y que su destino es recorrer las calles de Nueva York en busca de explorar su existencia y la violencia que tiene alrededor y que lamentablemente su destino está marcado por eso. Claro, es más bien, claro, es un viaje donde él va experimentando cosas como, no sé, incidentes o personajes que se va tomando en el transcurso del camino de la historia y que va teniendo su consecuencia. Algo bien surrealista. Sí, bueno, como muchos de los álbumes que vamos a ver en
en esta época setentera marca mucho eso. Claro, Bueno, y un punto, y una mención que Peter Gabriel también se influenció en el libro del Topo de Alejandro Jodorowsky también. Claro, un padre de los Claro. surrealismo mágico, como es Jodorowsky. Así que un álbum de culto, un álbum bien existencial. Sí. También en ese año, yéndonos a la otra vereda, también nos encontramos con un británico, uno de los virtuosos del teclado, que es Rick Wakeman. El gran Rick Wakeman de Yes. Así es, con su álbum Journey to the Century of the Earth, o más, claro, en el centro de Viaje en el centro de la Tierra de Julio Verne. Así es, donde este gran tecladista nos lleva a este viaje sonoro de cómo fue esa novela, musicalizar la novela, mejor dicho. Claro, creo que en 40 minutos exactos, más o menos cercano. Claro. Así que y el álbum en vivo es espectacular. Hay que verlo, hay que ver el show en vivo de este álbum interpretado. Sí, aparte con esa Sinfónica de Londres. Uf, no, un manjar. La creen de la creen. Como dato curioso, para la gente que le gusta más el cine o las series más de culto, la persona que hace la narración en el álbum es el actor David Hemmings, que para la gente más actual como nosotros, él actúa como Casio en El Gladiador, y para los más ñoñardos como yo, él dirigió la serie Los Magníficos, o como se conoce en inglés, 18, la Brigada A. Buen dato ahí. Claro, y este disco hasta ahora ha registrado creo que 14-15 millones de copias vendidas. Sí, en todo el mundo. Es un álbum muy vendido. Sí, y creo que Rick Wakeman ganó un premio que se llama Ivor Novello y una nominación a los premios Grammy también. Un dato no menor. Y ahí uno se da cuenta de lo que hizo realmente Rick Wakeman solo. Tremendo. Es Rick Wakeman, uno de los más grandes tecladistas y músicos del género, así que creo que sus credenciales, su nombre habla por sí solo, así que nada que decir. Así que escúchenlo, de verdad se lo recomendamos mucho. Sí, un buen álbum. Sigamos avanzando por el tiempo, donde avanzamos un año más, que es el año 1975, donde también nos quedamos en Inglaterra con los muchachos de Camel y su tremendo álbum llamado The Snow Goose. Claro, que es basado en la obra homónima del escritor Paul Gallico. Así es. Y hizo un álbum conceptualmente instrumental. Claro. Básicamente es un cuento de hadas sumado con un poquito de hechos de la historia que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde un personaje llamado Ray Leyer básicamente podríamos decir que es una historia de amor entre un personaje que es Ray Leyer y la personaje femenino que se llama Rita, si no me equivoco. Rita, sí, se llama Rita. Y ahí se va formando esta historia conformado por estos 16 temas, perdón. 16 temas. Sí, con una duración de 43 minutos. ¿Qué podemos hablar de este disco en la parte sonora? Es un disco totalmente, para mí, elegante, para mí, de los discos más elegantes que se haya hecho del rock progresivo. Tiene mucha sutileza. El álbum, hay que decirlo, es bonito. Es muy bonito. Que es muy bello. Realmente bello. Uno puede conectar con la música.
Yo diría que es como un álbum ideal para antes de dormir, así pero tranquilo. Sí, sí, totalmente, hermano. Bueno, con Esteban hablábamos en off que este álbum, Steven Wilson sacó muchas Sí, cosas de sí, estos muchachos. sí. Así que si les gusta, son fanáticos de Steven Wilson, por favor escuchen este disco, van a decir, oh, Camel. De aquí Wilson sacó muchas cosas de Camel. Sí, es un buen álbum. Por favor, la gente que no se ha dado el trabajo de escuchar el trabajo de estos muchachos, creo que empezar por este álbum es un buen plan. Totalmente. Así que recomendado para los que gustan del rock progresivo instrumental, pero no técnico, sino que más bien melódico. Así es. Como recalcamos, estos muchachos son bien de piel, Sí, bien preocupados de ser bien encantadores con sus melodías. y claro, y la atmósfera, así que recomendado. Siguiendo con esta línea del tiempo que hicimos con álbumes conceptuales, llegamos al año 1979, donde Un disco bien también hablamos. desconocido. Yo creo que a esta altura la gente que no conoce este álbum es como para replantearse su gusto para el género y sobre todo de los discos conceptuales. Y no estamos hablando sino de otro que es el The Wall de Pink Floyd. Así es, un patrimonio del arte que ha tenido cantidades de premios, y es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, entonces con eso se puede decir todo. Sí, o sea, básicamente yo creo que marcó una de las partes más grandes de Pink Floyd como banda, a pesar de que se estaban derrumbando. Como una muralla. Es irónico que uno de los álbumes más grandes o que más ambiciosos que tenían como banda haya encontrado a la banda ya en una fase casi Bien. terminal después de todo este proceso. Claro, es como que Pink Floyd funciona mejor como peleado. Sí, sí. Bueno, ¿qué podemos decir del álbum? Básicamente son las vivencias de Roger Waters, hay que decirlo. Es un disco Sí, muy personal de Roger, donde va como exorcizando sus propios demonios, a pesar de que el disco es un personaje ficticio llamado Pink, un rockstar que va teniendo diversas vivencias o traumas en la vida, como la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. Claro, cosas que en realidad le pasaron a Roger Waters, así que es un álbum que va jugando mucho con las emociones y que como un dato adicional es un álbum que tiene película, que Floyd hizo una película de esto y también uno puede visualizar y entender mucho más aún lo que quieren llegar con este concepto la banda, que también la película es muy recomendable también. También recomendarles, ¿no? Es un álbum artístico totalmente, tienes cosas visuales, tienes narrativa, es óperas también, se puede hacer como tipo ópera, lo tiene todo, es un álbum completo para disfrutarlo totalmente, y en vivo, para qué decir, es un álbum que está hecho para verlo en vivo. Yo creo que muchos lo conocen, así que no valdría la pena recomendarlo, porque yo creo que ya incluso gente que no escucha rock por el cibo ya lo tiene en el consciente ya. Ya, sí, es el The Wall ya. Así que, bueno, simplemente para el que no lo ha hecho o el que no ha visto la película, por favor, dése el tiempo y hágalo. Hablando y continuando con esta línea de tiempo y hablando yo creo que un disco que en cuanto a lo comercial o a lo que uno escucha en la radio a veces, hay un par de canciones que siempre salen y es un álbum que también a esta altura mucha gente debería conocer, que es el disco de los británicos también, de Marillion, que es el My Place Childhood.
del año 85. 85, la mitad de la década del 80, cuando varios grupos progresivos ya están adoptando ya sonoramente un sonido ya más ochentero, más pop, new wave, más electrónico también. Y Marillion fue como a renacer la vieja gloria. ¿Qué podemos decir? Aquí, para los que quizás no conocen el disco, aquí está el clásico, pero clásico y single por excelencia llamado Kayleigh. Totalmente, una hermosa balada. Así es. Bueno, es un disco que habla sobre experiencias de Fitch, sobre el amor. El éxito, claro, y la infancia perdida. Y que fue todo conseguido bajo los efectos del LSD. Así que, del LSD, claro. Así que, gracias Fish. ¿Qué más sincero que hacer un disco, ¿cómo se llama? Hecho por los efectos de la droga. Sí. No, y este álbum lideró muchas listas a lo largo de Europa, sobre todo en el Reino Unido, muchas ventas. Así que fue este álbum exitoso de Marillion y que lo llevó totalmente al estrellato para adelante. Así es. Bueno, más adelante nos encontraremos después haciendo spoiler con otro disco de estos británicos, pero eso ya será en un ratito más. ¿Algo más que decir? Bueno, creo que también aquí la banda ya se consolidó y forjó su nombre con este disco. Claro, así que de verdad, si no conocen al Marillion de ahora y no conocen al Marillion del 80 con Fish, y sobre todo con este álbum que estamos comentando, dense el tiempo de escucharlo. Es casi una obligación para un amante del progresivo. Totalmente, hermano. Ahora, siguiendo con esta línea del tiempo, caemos al año 1988, donde también tenemos uno de los pilares, pero del metal progresivo. Claro, aquí ya pasamos, ya cambiamos un poco el estilo a los premios más pesaditos, unos primeros discos metal progresivos conceptuales. O más bien el primero, no sé si sí, podría ser. Yo creo que está ahí. Está por ahí. Y no estamos hablando más que de los norteamericanos de Queensryche con su clásico Operation Mindcrime. Un disco que retrata todo este casi cyberpunk que había en la época, donde retrata la historia de un muchacho que está muy consumido por las drogas y hace caso a como una secta política, donde lo obligan a matar gente. Claro, asesinar en nombre de un movimiento contestatario, por así decirlo. Claro, y que, como toda buena historia, personaje se enamora, en este caso de una prostituta, y que después se hizo monja, así que una historia bastante cautivante, y que, tal como lo decíamos, fue uno de los pilares de lo que conocimos después en los 90 como bandas como Dream Theater, que cimentó el metal progresivo ya en la época. Claro, así que este disco es importantísimo para el metal progresivo, importantísimo. Aparte aquí encontramos un Geoff Tate que realmente la rompe con su voz. Sí, está en su clímax máximo. Sí. Para aquí sí, claro, en guitarra con Michael Wilton, con batero Skull Rockenfield. Así que un tremendo alineación de músicos con un concepto espectacular, muy, muy cyberpunk, como tú dices. Y este disco creo que tiene una duración de casi una hora. Sí, una hora. Sí. Se hace cortito. Para un amante del progresivo se hace súper corto. Sí, de hecho, sobre todo para mucha gente creo que a veces se le olvida Queensryche de la ecuación de las bandas que cimentaron el metal progresivo, así que creo que es un buen momento para la gente que no ha escuchado este álbum volver hacia atrás y reencontrarse con este álbum y conocerlo. Totalmente para los que les gusta el metal progresivo más bien de estilo de ópera, este podría ser una buena oportunidad. Así es. Bueno,
Prosigamos. Sigamos. Ya entrando ya a los años 90, de hecho ya, para ser conciso, el año 1994, nos volvemos a encontrar con los británicos de Marillion, pero esta vez con un cambio de vocalista. Ya no está Fitch, está el gran Steve Hogarth. Así es. Y hablamos de, personalmente, mi disco favorito de estos ingleses, el disco llamado Brave. Así es. Y para mí este disco es donde se consolida el vocalista. El disco que hizo a la banda de nuevo reflotar en cuanto a sus presentaciones, volvieron al ruedo a lo grande. Claro, no, y este disco tiene excelente crítica por la revista especializada, y tiene muchas cosas, mucha vanguardia. Sí, es un disco que pasa por muchas facetas. De hecho, bueno, es a causa de su concepto también. Sí. Haciendo un repaso de este concepto, es un concepto que Hogarth escuchó una noticia por la radio de una chica que estaba con perdida, creo. Claro, con amnesia, que la pillaron en un puente que hay en Inglaterra. Claro. Severn, un puente bien grande. Y a Hogarth le llamó la atención la historia de esta muchacha, como una persona llega y se pierde así por así, y bueno, por lo que salió en las noticias, aparentaba de que se quería suicidar. Entonces Hogarth se aventuró a pensar qué podría llevar al suicidio a una persona. Así que el disco trata mucho de estas problemáticas psicológicas y el problema que a veces tenemos las personas a nuestro alrededor, que lleva a explorar mucho estos cambios, y a veces a gente a tomar estas decisiones drásticas, por así decirlo. Claro. No, lo que abordó acá Steve Hogarth fue sensacional. Un tema bien complicado, delicado, pero un tema importante. Así que ahí se ve ya desde ahí se vio la calidad de componer letras y conceptos de él. Sí. Bueno, aquí también, en cuanto a letras, trabajaron con ¿cómo se llama? Con un colaborador que después fue muy habitual con ellos, que fue John Helmer, que es un gran letrista también. Así que en este disco él también colaboró con ciertas letras, así que en el tema lírico y también vocal, Hogarth aquí la rompe también, la rompe. No, totalmente un disco que está dentro de las grandes obras de Marillion. Así es. Pasemos ahora al año 99, donde nos encontramos de nuevo con la variante del metal progresivo, y no estamos hablando ni más ni menos con creo que la banda más importante a esta altura del metal progresivo, que son Dream Theater, con su maravilloso Scene from a Memory, o más conocido como el Metrópoli parte 2. Exactamente. ¿Qué podemos decir? Que no se haya dicho tampoco. ¿Qué nos ha dicho de este álbum a esta altura? Claro, este álbum se podría hacer libro, película, serie, obra de Broadway. Un montón de cosas que serían un buen negocio. Claro, y curiosamente salió del tema Metrópolis parte 1 y se extendió en una forma macra. Así que espectacular lo que hicieron los chicos aquí. Así es. Bueno, para el que no sepa mucho de la historia del trasfondo de este álbum, bueno, el Metrópolis parte 1, el parte 1 fue más que nada una pequeña broma que hicieron los muchachos por el cliché que habían, sobre todo en los 70, de poner temas con parte, claro, pero sin ninguna pretensión. Así que ya el Metrópolis 2 ya fue realmente cranearse y pensar un buen concepto para la historia, y creo que los muchachos lo lograron con creces. Claro, y pensar que este iba a ser una canción de 20 minutos, que iba a estar
preconcebida creo que en el segundo álbum, el segundo disco del Fire into Infinity. Y no se pudo, no se pudo publicar. Iba a ser un álbum doble. Claro, y no se pudo por el rechazo del sello discográfico, donde acortaron los minutos, no dejaron que la banda tuviera 2 CD y lo cortaron a un CD. Entonces, ese tema ahora es como un archivo de culto para los fans y se expandió, se mejoró y se trajo de mejor forma en un álbum completo ya, Sí. con un concepto. Así que yo creo que fue para bien, todo se dio para bien. Sí, no, sí. Aparte también, como dato adicional y que yo creo que todo el mundo debe saber, este álbum marca también el primer álbum con la banda, con el tecladista Jordan Rudess. Aquí hace el debut Jordan Rudess. Claramente. No, y aquí aumentaron drásticamente la calidad de una forma colosal. Así es, así que yo creo que a esta altura, también al igual que el The Wall, ya todo el mundo tendría que haber pasado por este álbum. Y los que no, por favor, escúchenlo. Y en cuanto a la historia, una historia de amor, de asesinatos, de infidelidades, de adicciones, de viaje en el tiempo. Es bien interesante. Sí. Sí. Por favor, escúchenlo. Solamente escúchenlo. Escúchenlo. Y claro, con buenos audífonos, de verdad, y con un momento de calma, y vayan leyendo la historia. Tema por tema, y ahí van a entender todo. Y va a ser como un audiolibro, prácticamente. Continuando, y nos quedamos en el mismo año, de hecho. En el mismo año. También nos encontramos con una banda insigne, otro. progresivo, por lo menos en esa época. Claro, por lo menos en esa época. Había metal. No estoy hablando más que los suecos de Opeth, con su obra Still Life. Que sería el cuarto disco de estos chicos suecos, donde ya aquí vemos una formación ya de oro, donde está Martín Méndez, donde ya llega los dos Martínez, los dos uruguayos. Así es, con Peter Lidgren también en la guitarra. Y obviamente en la composición al gran Michael Agerfer. Así es. ¿Qué podemos decir de este álbum? Es un álbum que como la gran tónica también habla de amor. Amor. Es trágico también. También igual que el Señor Family, también comparte la misma desenlace trágico. Un spoiler. Hay tragedia. Hay tragedia y rabia. También. Y sonoramente un disco donde ya la banda ya empieza a estilizar el sonido, empieza ya no solamente a refinarse. Una refinación en cuanto a estructuras musicales y claro, a los arreglos sobre todo. Yo creo que aquí Opeth ya empieza a cimentar lo que fue un par de años después, y gracias también a la ayuda de otra persona que nombraremos más adelante, a transformarse a lo que fue el año 2000, sobre todo. De 2000 para adelante creo que Opeth ya marcó tendencia. Claro, dentro del death metal progresivo. Prosigamos. Sigamos. Llegamos al nuevo milenio, al año 2002, donde nos encontramos con una bandaza, una banda que debería estar más valorada, que son los norteamericanos norteamericanos que se llaman Spock Bird. Estamos hablando... Barbas, bonito el nombre. Sé que es uno de los nombres de banda que más me gustan. Sí. Bueno, aparte que decir de la banda, o sea, tenemos a puros sequísimos. Que, bueno. Tenemos a los hermanos Morse, como Neal Morse y Alan Morse. Nick de Virgilio. A Okumoto en los teclados, en el órgano, y a Dave Meros en el bajo, así que un tremendo quinteto. Un big team. Totalmente, no, yo he visto los shows en vivo, son espectaculares lo que hacen los cinco. Sí, nada que decir, ojalá que fuera. Bueno, esperemos que con el álbum que vamos a nombrar, la gente se anime a escucharlo aún más. Bueno, de estos muchachos elegimos un álbum fundamental de ellos, que es el Snow, que salió, como reitero, en el año 2002.
que marca también el último álbum que hizo Neil Morse. Claro. Para resumir el concepto, este álbum fue como decirlo, el repaso del viaje que tuvo que realizar Neil Morse de 3.000 kilómetros, que él se encontraba en Los Ángeles, si no me equivoco, y sí. Fue por todo el tema de las Torres Gemelas, que se cerraron los aeropuertos y toda la tragedia que ocurrió en esa época. Y Neil se encontraba muy, muy lejos de su familia y él quería regresar. A toda costa quería regresar y eso fue la piedra para que comenzara este concepto y desarrollar esta historia de cómo va avanzando en este viaje este personaje. Claro, y esto es un álbum que ya casi dura casi 2 horas, un disco doble. Y también aquí empieza como a cimentar un poco los conceptos cristianos también, conceptos ya donde Neil Morse ya empieza ya a plasmar ya su conversión al cristianismo. Claro, de hecho creo que eso marca el alejamiento de Neil Morse de todos sus proyectos. De hecho, en la época también ya había empezado con Transatlantic y también pues con todo este vuelco al cristianismo, él, entre comillas, dejó todo, hasta que después se volvió a animar. Así que, spoiler, vamos a hablar mucho de Neil Morse más adelante. Sí, no, así que recomendarle este disco para los que gustan del rock progresivo sinfónico, escúchenlo porque es un verdadero viaje. Exacto. Yo tengo una recomendación bastante buena. Yo cuando me voy de viajes, un álbum que siempre me gusta escuchar buena. Un buen álbum. Te comento que yo hago exactamente los paisajes. Perfecto, yo hago exactamente lo mismo. Así que la recomendación ya está hecha por los dos ya. Así es. Bueno, continuando con este viaje por los años y encontrarnos con tremendos discos conceptuales, caemos al año 2004, donde... Bueno, tenemos otro doblete también. Exacto. Empecemos con los muchachos de Aerion, con Don Argent y su ópera prima. Ópera prima, como es el de Human, la ecuación humana. ¿Qué podemos decir de este álbum, Esteban? Que tiene una de las mejores alineaciones de vocalistas en cuanto a vocalistas progresivos. Tiene una historia impresionante donde un hombre entra en coma por 20 días. Un álbum psicológico que también explora cosas de ciencia ficción. Y más psicológica, diría yo. Más psicológica. Encontrarse con este personaje que tiene sus miedos, con todas sus trancas, y que va explorando mucho sus errores, y que también pues, se va desencadenando con mucha gente que tiene a su alrededor y con sus propios sentimientos, que va construyendo una apasionante historia. Claro, y toda esta historia está protagonizada por James LaBrie de Dream Theater, que es como el caso del personaje de Joe. Claro. Tenemos a Michael Lagerfeld también, a Devin Townsend, a Eric Crichton, a la mexicana Marcela Bobbio, a Irene Jansen, creo también, a Mike Baker también, de Shadow Gallery. Tenemos a un montón de vocalistas que en esa época la estaban rompiendo. Están rompiendo, sí. Es rico porque uno empieza a escuchar creo que la introducción, el primer tema, empieza con la voz de Brinfieri y Opeth, pues es como Brinfieri fusionando con Opeth. Es como un orgasmo para los fans de Brinfieri con Opeth. Sí, bueno, Aerion tiene esa particularidad a veces con las voces que elige Argent. Claro. No, es un álbum hermoso, de verdad. Tiene cosas muy suaves, cosas muy heavy también. Cosas muy folk también, que creo también, que es una de las predominantes que siempre tiene Argent, así que...
Claro, y también psicodélicas también, que también Arjen también utiliza mucho la psicodelia de los 70 también. Sí, sobre todo en los teclados. De hecho, En los teclados. Hay buenos muchachos también que colaboran ahí con buenos solos de teclado. Por dar dos ejemplos, está el tecladista de IQ, que es Martin Orford, y el hijo de Rick Wakeman, Oliver. Ahí está, buen dato, sí. Así que un álbum que sí o sí, para todos fanáticos, sobre todo que les gustan más las cosas de historia y que se note bien la historia, es un disco que sí o sí deben escuchar. Así es. Y pasemos al otro álbum que también salió en el mismo año. También europeos, que son los suecos de Pain of Salvation, con su ópera prima también, un álbum bastante cabezón en su concepto, que es el álbum. Sí, ¿Qué podemos decir de ese álbum? Un álbum, como tú dices, un álbum de los álbumes más cabezones, diría, del metal progresivo, porque tiene un concepto del origen de la vida, de la tierra, de la existencia humana, a la de Dios, es cosas media como metafísica. Entonces, lo que implantó Daniel Gilmour aquí en este disco fue una cosa de locos. Así es. Y bueno, y en cuanto a lo sonoro también hay una exploración musical bastante minuciosa en cuanto a que la banda suma cuerda acá, suma vientos también, así que... Claro. Hay cosas también, jazz también. Aparte de los géneros, también hay una exploración sonora bien grande, así que bien variado. Que uno puede descubrir muchas cosas. Claro, y sobre todo en vivo también se disfruta mucho más también. El DVD que tiene en vivo. Oh, sí. Bueno, un álbum que sí o sí, sobre todo si gusta estos suecos, es un álbum para reencontrarse con y pensar sobre este concepto de cómo vamos creciendo como sociedad, lo que ha marcado Dios también en la religión, en nuestros seres, en nuestra sociedad, así que claro. Es un álbum para darle muchas vueltas. Claro, así que un álbum recomendable. De verdad es complejo. Yo no le aseguro que un disco digerible para nada. No, es uno de estos álbumes que hay que darle un buen par de vueltas. Sí. Continuando, pasamos al año 2007, donde, como había dicho, nos encontramos de nuevo con la figura de Neal Morse. Así es, para mí el pináculo máximo en cuanto a la carrera. Yo creo que más adelante hablaremos de otro álbum, pero yo creo que este es como está dentro del. Claro. Yo creo que como él, como marca como el personal, solista, con marca personal. Es más importante para mí. El Sola, sí. Y estamos hablando del Sola Escritura. Así es. Que está basado en la historia de Martín Lutero, donde plantea las 95 tesis en la mismísima puerta del castillo de Wittenberg, en Alemania, donde le hace la contra a los católicos. Así es, donde ya hablamos de un quiebre entre la Iglesia Católica dominante de los siglos pasados, así que Neal nos impresiona con este viaje y con su estilo ya clásico, bien conmovedor, dramático. No, musicalmente es un álbum, tenemos temas larguísimos, pero que se disfrutan y pasan. Tú te entretienes, estás escuchando, es como, es como esta parte impresionante. Sí, totalmente. De hecho, bueno, son 4 temas y de los 4, 2 rondan los 20, un poquito más de los 20 minutos, así que, un manjar, sí. como diría alguien por ti. Y cuenta con la alineación fiel de Mike Pornoy en batería, que para mí es otro disco donde Mike Pornoy más se destaca en su carrera también, diría, porque hay cosas que yo escuché en batería que son casi... ¿Cómo hizo esto en batería? Sí, bueno, aparte aquí Mike, sobre todo en esta época del 2004 hasta el 2009, por así decirlo, Mike hacía unas piezas en batería que Difícil sacarlas. Así es, y bueno, y
Y como también decías tú, Neil, aparte de Mike Portnoy, cuenta con otro de sus fieles escuderos, que es Randy George en el bajo. Un tremendo bajista, ¿para qué decir? Obvio. Y como gran invitado, y que se cosa en cuanto a solos de guitarra y otro elemento ahí con guitarra flamenca, acústicas, Paul Gilbert. Oh, tremendo, es un tremendo guitarrista. No, y se lució, pero tremendamente. Con un solazo en The Door. Un gran solo ahí. Y también en Do You Know My Name. ¿Sabes qué? Incluso tengo amigos que no son muy ni siquiera son cristianos, pues son súper como ateos y aman este disco, lo aman. Es que yo creo que más que ser, por mucho de que Rosa, bueno, aquí Neil ya había aceptado ser ya católico y también aceptar el rock, que no quitaba lo católico, como a veces pasa con los temas religiosos, con la música. Creo que Neil sabe aprovechar eso y también en cuanto a letra, no es tan explícito en decirte tienes que adorar a Dios, etcétera, sino que Neil se preocupa es más de relatando historia, es más histórico, claro. Es como un hecho histórico lo que está relatando, más. No está incitando a que tú te conviertas. Y si lo haces, es tu decisión. Ni Amor sea así. Está relatando una historia conceptual de cómo se formó la religión protestante, que ahora es el evangelismo. Así que ese álbum es un 10. 10 de 10. 10 de 10. Y hablando de otro 10 de 10, y hablando del factor Neil Morse, nos vamos al año 2009, donde está... Yo creo que ahora van a decir, estos locos son terribles fanboys de Neil Morse. No, es por una simple casualidad que hizo álbumes muy seguidos, muy buenos, conceptuales. Y bueno, y Neil, en todo caso, casi toda su discografía es conceptual, así que era imposible no elegir álbumes donde él estuviera involucrado. Y hablando de otro involucrado, tenemos al mismo batero también, que es Mike Portnoy, pero también con otros dos grandes, y no estamos hablando más que de esta, ¿cómo decirlo? Mega banda Transatlantic. Donde... Sí, es una banda que nació grande. Sí, totalmente. Bueno, tenemos a Peter Travas de Marillion en el bajo y también en voces, y al tremendo guitarrista sueco de Flower King, Ron Stoll. ¿Qué podemos decir? No hemos nombrado el álbum. El álbum es de Whirlwind. Claro, tenemos aquí cerca de 77 minutos. Compartió en 12 canciones. Y es un álbum que para mí, creo que es de los álbumes modernos del progresivo que donde mejor se hacen reminiscencias del progresivo de los 70. Sí, yo creo que si hablamos de un álbum que realmente haga una oda a estas bandas setenteras y sobre todo en plan Genesis, Jethro Tull, de una vertiente más sinfónica, por así decirlo, creo que este es el álbum. Totalmente. Un álbum que realmente viaja por todas estas reminiscencias que decíamos, así que realmente un viaje. De hecho, es un álbum que te lleva por diferentes motivos que realmente no sé cómo describirlo. Es realmente un viaje que... Es que es difícil explicarlo porque yo creo que más que explicarlo, uno tiene que escucharlo y disfrutarlo, porque es un disfrute de principio a fin. Hay temas que son excelsos donde tú sientes que aquí están aquí en el éxtasis, es como Is It Really Happening, un temazo. Pucha, la canción entera un temazo. De hecho, claro, que además es un sí, tema. Dime. Es un solo tema. Un solo tema. Es un solo tema, pero está dividido en diferentes secciones. Sí, y bueno, además es un grupo donde los cuatro cantan, así que se hace muy entretenido. Sí, totalmente, hermano. Totalmente. Solamente decir, por favor, escúchenlo. La gente que quizás que no conoce a Transatlantic,
que dudo que no conocen a Transatlantic, pero por favor, dense el tiempo y se van a encontrar con un discazo, sobre todo si les gusta el rock setentero. Es su álbum. Lo van a encantar. Claro, lo van a amar. Sí. Pero sigamos. Nos encontramos ahora en el año 2011, donde nos encontramos con los británicos de Haken. Claro. Su disco Visions. En ese momento eran unos yogurines, en ese momento, los chicos de Haken. Así es, unos yogurines, recién dando sus primeros pasos. Así es. ¿Y qué pasos dieron estos chicos con este tremendo disco del año 2011? Discazo, donde por lo menos el concepto se basó en un sueño que tuvo el vocalista Ross Jennings, donde vio su propia muerte, así que le llevó a una historia de que un niño ve su propia muerte en los sueños y tremendo concepto. Entonces tremendo ahí se va desenvolviendo la historia que... Es bien original, sí que es bien original el concepto que implantó el vocalista de Haken. Sí. Y bueno, el disco también nos va llevando por diferentes viajes sonoros. Hay un verdadero mix de sonoridades, así que claro. Es uno de los buenos álbumes actuales y bueno, sí, una de las bandas más importantes del metal progresivo de los últimos 10, 15 años. Así es. Así que si no conocen, yo creo que muchos de ahora ya deberían de conocer a Haken, pero los que nos conocen a Haken, escuchen este álbum Visions. Así es. Bueno, después nos vamos al siguiente año, el año 2012, donde nos encontramos con los ya también grandes del género y grandes tríos, que no estamos hablando nada más que los canadienses de Rush, con su disco Clockwork Angels. Claro, y este sería el último de estudio. Así es, este marca ya el cierre del telón a la carrera fantástica de estos canadienses. ¿Y de qué manera cerraron? Con un tremendo disco. Tremendo disco, un disco que suena moderno. Sí. Con muchos elementos que sobre todo las bandas actuales envidiarían. O sea, es que darse cuenta que Rush creo que los integrantes tienen 50 y tantos, y tocando así de esa manera, impresionante llegar a esa manera tocando así. Sí, bueno, yo creo que para hacer el punto final de la carrera de estos canadienses, creo que terminaron en un listón alto. A pesar de que estoy seguro que más de alguien nos va a decir, pero Rush tiene otros discos conceptuales, pero no cumplen con el parámetro que predefinimos, que era una historia lineal, porque el 2112 es solamente un lado. Un tema, la canción, claro, la canción larga, porque los otros temas no tienen mucha concordancia con el primer tema. A la historia, y lo mismo pasa con el Hemispheres, que también es solamente el lado A, que es Cygnus, y sería. Claro, porque tal se basó en la trama y escrita por Kevin Anderson. Claro. En una novela de Kevin Anderson, que es un amigo, era un buen amigo de Neil Peart, que relata la historia de un joven que está persiguiendo su sueño, con esta dosis de batalla entre el orden y el caos, así que se va desenvolviendo por ahí la historia, así que también, y la historia es bastante interesante, así que... Sí, porque va recorriendo mundos grandes donde hay piratas, carnavales extraños, anarquistas, una cosa bien loca, bien a lo Rush. Bien a lo Rush, así que es un disco que, volvemos a reiterar, es el último de Rush y como les digo, terminaron con un listón alto, no terminaron a lo grande. Si hay que decir algo de Rush, es que terminaron a lo grande. Sí, nada más que decir, porque hay otras bandas, lamentablemente, que no terminaron como Rush, hay que decirlo. De hecho, hay muchos ejemplos para decir, pero ¿para qué lo vamos a nombrar? Sí, en algún futuro... para otro programa. Así es. Y bueno, para ir cerrando, vamos al año 2015,
donde ya habíamos hecho un pequeño spoiler de este personaje, pero no lo nombramos, y no estamos hablando más que otro, que el británico Steven Wilson, con su disco Hand Cannot Erase. Así es, publicado el 27 de febrero del 2015. ¿Qué podemos decir de este álbum que ya también hace poco, el capítulo pasado, hablamos de la figura de este británico? Yo creo que como solista, este es un álbum que ya consolida de verdad a Steven Wilson como un genio en cuanto a escribir cosas conceptuales de una persona, su vivencia, su pena, cómo la sociedad trata a una persona en sí. Y aquí lo relató con la historia basada de Joyce Carol Vinson. Así es. De hecho, en cuanto al repaso de cómo se va formando esta historia, me recuerda mucho a lo que hizo Hogarth con Marillion en el Break, que también Wilson va tratando de imaginarse como una persona pasa por este proceso de esta historia de esta muchacha que era buena moza, que no era una persona que uno no dijera no tiene amigos, etcétera, etcétera, y era una joven totalmente popular, era socialmente activa, tenía amigos, tenía una familia, y qué raro que después murió y nadie supo de ella. No, eso es terrible, y eso también, pues eso nos, gracias a eso, Wilson nos regaló un tremendo álbum, y uno de los últimos álbumes tremendos del género conceptual. Sí, sí, este álbum, para mí, en cuanto a álbumes conceptuales del progresivo, está dentro de lo más importante de los últimos 20 años. Así es. Así que es un disco totalmente hermoso. En vivo también se disfrutó, en vivo también es un goce completo. Totalmente. Yo creo que, como leí alguna vez en una revista, es el The Wall de nuestra generación. Sí, tiene muchas similitudes. Sí, totalmente. Creo que es un álbum que marcó precedentes, por lo menos, en cuanto a lo comercial. Bueno, este fue nuestro viaje por discos conceptuales. Esperamos que les haya gustado y que también incentivar a si no han escuchado alguno de estos álbumes, a escucharlo. Realmente son piezas que no tienen desperdicio. Claro, o también hay gente que escucha el álbum sin saber la historia en sí y ahora debería tomarle más importancia porque va agarrando un sentido después al escuchar un álbum. Así es, o sea, realmente entender por qué son conceptuales. Que conceptual no es solamente una palabra por ser palabra, ¿no? De atribuir a como conceptual nomás, ya, y lo escucho desordenado. Claro, no, para mí es un sacrilegio. Mira, para mí y tú, es un sacrilegio escuchar un álbum conceptual en aleatorio. Claro, es como para agarrarlo. ¿Cómo haces eso? Eso no se hace. Así que la persona que escucha estos álbumes en aleatorio, por favor, no lo haga. No lo vuelva a hacer. Claro. Bueno, más bien no escuche. No escucha los conceptuales. Bueno, sin más, esperamos que hayan disfrutado este breve capítulo y que pronto estaremos con más capítulos. Así que muy agradecidos por habernos escuchado una vez más y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bien.